¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día del análisis internacional de Raúl Sor. Y está asociado a, países que conocemos muy bien y que hemos hablado de ellos y necesitamos actualizar lo que está ocurriendo porque se da la impresión de que se dio un paso más en serio esta vez entre la relación entre Estados Unidos y Venezuela, particularmente por movimiento de barcos hacia Venezuela, de incluso una suerte de conversación que aparentemente tuvo Donald Trump con Nicolás Maduro, donde incluso se dijo que él estaría dispuesto a aceptar, si es que sale Maduro del gobierno, que se hicieran las cosas de una manera más calmada. Bueno, se negó eso por parte de Venezuela y están las cosas tremendamente tensas. Y vamos a conversar con Raúl Sor justamente sobre eso, actualizando la información que ya esta semana los barcos ya están lanzados. Sí, bueno, hay una movilización que, aunque es importante, no podría garantizar una invasión terrestre a Venezuela. Estamos hablando de un par de decenas de miles de soldados y piensa en operaciones previas en Panamá, donde Estados Unidos tenía una presencia directa en el Comando Sur, requirió de mucho más hombres y igual tuvo dificultades en Panamá, aunque naturalmente lo avasalló y logró sacar a Manuel Noriega. En el caso de Venezuela la cosa sería otra y bueno, además Venezuela tiene el apoyo tácito de Rusia, hasta cierto punto de China, han recibido armamento, Rusia le ha facilitado o ha invertido en fábricas de armamento en Venezuela, de manera que es un hueso mucho más duro de roer. Pero lo que estamos viendo ahora, Fernando, es algo que a mí me suena muy familiar. A ver. Y es que Maduro habría dicho que él lo habría dicho, y esto viene del New York Times, es decir, el diario probablemente más influyente y prestigioso en Estados Unidos, dice que Maduro estaría dispuesto a dejar el gobierno en 2 años. Y que y esto lo habría dicho Maduro a algunas fuentes no especificadas estadounidenses, y esto me suena tan familiar. Yo esto lo vi con Gaddafi en Libia. Antes que lo sacaran del gobierno, él había dicho que estaba dispuesto a considerar. Y después pasó con Saddam Hussein. También que a Saddam Hussein en algún momento habría, si se le daba un salvoconducto y garantía, él se iba. Bueno, esto a mí, digamos, sin antecedentes materiales concretos, simplemente por un análisis histórico de operaciones similares, me parece que... Ganar tiempo, dice tú. No, generar una inseguridad en el régimen. Es decir, si hay gente que en Venezuela, militares y gente que respalda a Maduro, dice, uy, el jefe está dispuesto a irse, aquí hay que abandonar el barco mientras haya tiempo, a todo esto hay que sumarle una suculenta recompensa de 50 millones de dólares, 50 millones de dólares, a quienes, faciliten la caída de Maduro. Bueno, si se van sumando, todo esto es podría ser una clásica operación de inteligencia para mermar el apoyo y la seguridad de los partidarios de Maduro. Una cosa importante de aclarar para que la gente no se confunda. Lo que tú estás diciendo es que el que se transmita que Maduro estaría dispuesto a estar un año más y después abandonar el poder es algo que tú dices orquesta la inteligencia de Estados Unidos para debilitar la posición de Maduro. Diría, eso es exactamente lo que estoy diciendo, salvo que no tengo antecedentes materiales concretos, sino que aquí se observa un padrón de comportamiento. Como las 2 veces anteriores que exacto, y en otras circunstancias, en otros lugares también, y que ha sido una táctica permanente. Ahora, a mí me sorprendería de sobremanera que Maduro haya hecho estas concesiones porque no ha dado
nunca ninguna señal de que esté dispuesto a abandonar el cargo y que, digamos, él no está solo. Además, tiene su séquito que probablemente tendrá ideas al respecto, pero siempre, digamos, si tú quieres tumbar a un mandatario o a un dictador, siempre generar la inseguridad es una manera fundamental para ir socavando el apoyo, su autoridad. Claro. Entonces tú dices, no, pero ojo, si él está dispuesto a abandonar el buque, ¿por qué te vayas a jugar hasta el final? Al final tú vas a terminar haciendo el loco con esta situación. Ahora, y eso es esto una fue maniobra de desmentido inteligencia. por Venezuela, ¿no? ¿Cómo? Esto fue desmentido por Venezuela. Sí, claro. Y bueno, y es lógico que, digamos, ahora, claro, tú nunca sabes, digamos, a menos que tengas antecedentes directos de qué es lo que está pasando. Pero no hay evidencia de que, digamos, incluso Estados Unidos ha suavizado un tanto su postura en el sentido de decir, bueno, lo ha dicho el presidente Trump, yo voy a hablar con Maduro. Y seguramente lo que quiere decir, le voy a poner los puntos sobre las IE y le voy a decir cuáles son sus opciones si es que tiene alguna. Pero, digamos, Trump dice, yo hablo con todos. Ahora, y si esto me evita un enfrentamiento, una situación de sangre, tanto mejor. Ahora, yo lo he hecho mucho esto y no es para tratar de asustar a la gente, pero estamos hablando, por lo menos en este caso, de un poder nuclear, que es Estados Unidos, y de otro poder que es, bueno, una dictadura sudamericana con el poder en manos de los militares. Y, según entiendo, salieron ya una serie de barcos con dirección a Venezuela desde... Sí, el mayor portaaviones de Estados Unidos está justo frente a la costa de Venezuela. Entonces, como esto puede ser algo tremendo, ¿cómo se nota cuando tú tienes la posibilidad, la antesala, de dejar de hablar y empezar a actuar? Bueno, digamos, Estados Unidos ha hecho ya una serie de operaciones, ha destruido más de 20 navíos, lanchas, que presuntamente transportaban narcóticos, lo cual no consta, algunos de ellos pueden haberlo tenido, en otros casos, que se trató de una lancha colombiana, se dijo, el gobierno colombiano dijo que eran pescadores y que no tenían nada que ver con esta, digamos, con el narco. Bueno, es imposible saber porque lo que ha hecho Estados Unidos es pulverizar estos navíos y, bueno, ya han muerto más de 80 personas en estos ataques, pero acá hay un mensaje implícito tremendo, la indefensión de Venezuela. Es decir, Venezuela dice, nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias y vamos a hacer todo para prevenir un ataque estadounidense. Bueno, las lanchas, vaya quien vaya en ellas, están muy próximos a aguas territoriales venezolanas y Venezuela no ha tenido ninguna capacidad para defender, proteger o incluso impedir que estas lanchas salgan. ¿Y cuáles son las posibilidades, Raúl, de que Venezuela haga un llamado a sus aliados sobre la base del poder que tiene Venezuela, que es un poder no político, sino que es un poder económico, que consiste en el petróleo? Pero ¿qué tanto Venezuela está dispuesto a hacer eso, a tu juicio? Bueno, Venezuela sigue vendiéndole petróleo a Estados Unidos, sí. E incluso en estas conversaciones secretas, supuestamente, Maduro le habría ofrecido la explotación y la presencia de aún más compañías. Ya hay algunas compañías estadounidenses que siguen trabajando normalmente y exportando petróleo de Venezuela, pero él habría, según estas versiones, Maduro habría dicho, tranquilo, yo voy a garantizar todo el petróleo que le podamos abastecer. Pero, en definitiva, el petróleo no es un factor determinante y
ni Rusia, y menos China. China es de una diplomacia muy cauta, aunque apoya tácitamente a Venezuela, y más que tácitamente, y Rusia sí se ha jugado, y hay técnicos y expertos militares rusos en Venezuela. Rusia no se va a jugar. Imagínate tú que no intervino en Chile en 1973, era otra situación, la Guerra Fría, pero es decir, Rusia tiene las manos absolutamente ocupadas y más que ocupadas en Ucrania. Es decir, es una guerra que ya se encamina al cuarto año y que Rusia ha tenido dificultades enormes y está avanzando, aunque todos los informes nos dicen que están venciendo en ese conflicto y que Ucrania está llegando al límite de sus posibilidades con problemas adicionales de corrupción. En fin, la situación ucraniana se complica cada vez más. Y te lo menciono porque hay conversaciones secretas en estos momentos en que Estados Unidos, hay una comisión, una delegación de militares estadounidenses en estos momentos en Ucrania, discutiendo con los ucranianos cuál sería el acuerdo de estas negociaciones secretas entre Rusia y Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos el tono general. Digamos, Rusia dice el Donbass, que es toda esta región donde han estado combatiendo del este de Ucrania, es nuestra. Pasa a manos de Rusia, por supuesto Crimea, etcétera, etcétera. Y bueno, los Estados Unidos le está diciendo aparentemente a Ucrania, muchachos, hay que ser realistas, es decir, Rusia les ha ganado la guerra, esto no se puede sostener indefinidamente, y Estados Unidos tiene autoridad moral para decirlo, en el sentido que ellos han bancado buena parte de la guerra, de manera que si Estados Unidos se retaca y dice, bueno, como lo ha hecho en el pasado, dice, vamos a discutir los fondos y algunos armamentos, ya estamos escasos en nuestros propios arsenales, así que no sé qué te voy a poder entregar, vamos a ver. Bueno, todo eso ha ido generando una situación de inseguridad muy grande y a esto se suma un tremendo escándalo de corrupción en el que, digamos, el gobierno ucraniano está hasta el cuello en términos de malversación de fondos, ¿no? Oye, ahora... El propio, un aliado muy cercano a Zelensky está en esta situación. ¿No ves tú un cierto parecido a la posibilidad que suceda con Ucrania un poquitito lo que pasó en Vietnam? Que, bueno, tú te metes a pelear, qué sé yo, haces todo una faramalla y después retrocedes. En este caso estoy hablando de Rusia. O sea, no es que retrocedes, te ganaron la guerra, digamos. Exactamente. Fue una forma de decir, mira, nosotros nos retiramos, pero la verdad es que perdieron. Exacto. Y llega un momento en que los costos de la guerra son más altos que los beneficios de vencer. Y en eso Estados Unidos, igual que los británicos, son tremendamente pragmáticos. A diferencia, por ejemplo, de Francia y de otras potencias coloniales que luchaban hasta el final y no vamos a arrear jamás la bandera. Y tú, digamos, en Vietnam, Francia tuvo que ser derrotada militarmente en Dien Bien Phu. Bueno, digamos, los anglosajones en general son prácticos y sacan el abaco. No, esto ya nos está costando más de lo que nos va a dar y simplemente, y por eso, por ejemplo, tenemos tantos ejemplos de rendiciones de tropas británicas, por ejemplo, frente a los japoneses, también estadounidenses. Bueno, es decir, las guerras no son para llegar hasta las últimas consecuencias, las guerras son para ganarlas. Y si las perdiste, hay que ser realista y saber cuándo retirarse. Ahora, dime una cosa, ¿cuál es el sentimiento, no sé si que lo has podido aquilatar, el sentimiento estadounidense sobre la posibilidad de generar una nueva guerra, de ser parte de una nueva guerra? Porque ahora, tú lo dijiste muy bien, está entregando armamento, está haciendo una serie de cosas que lo ha hecho antes con el montón. Pero cuando estamos hablando de los países que están envueltos en esto, oye, son las dos de las tres superpotencias más importantes que existen en el mundo. ¿No? Esto no es una pelea de país grande con un país chico. No, claro, y bueno, Estados Unidos
Yo creo que, digamos, desde hace mucho tiempo, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, ha ido perdiendo el apetito en forma creciente para verse involucrados en guerra. Vietnam tuvo un efecto terriblemente destructivo sobre la sociedad estadounidense, mucho peor casi que lo que pasó en los campos de batalla, fue la división y la amargura que generó en los propios Estados Unidos. Y bueno, el presidente Trump ganó las elecciones con una promesa clara, nítida: no más guerra, no, yo no me voy a involucrar, y todo su discurso es un discurso aislacionista. Incluso, digamos, quizás la medida más importante de su gobierno es el proteccionismo, claro, representado en los aranceles, ¿no es cierto? Y bueno, eso es MAGA, el movimiento que lo apoya, Make America Great Again, precisamente un movimiento nacionalista que pretende, digamos, reformular la política de Estados Unidos y, si lo tenemos que decir en palabras muy simples, la caridad comienza por casa. Y hay que resolver los problemas acá, no estamos para estar gastando fortuna, y hay un movimiento, especialmente en el Partido Republicano, muy adverso al respaldo a Ucrania, por ejemplo. Dice, ¿cómo estamos tirando plata allá? Tenemos problemas aquí en Estados Unidos, pagamos impuestos para financiarle la guerra a los ucranianos. Claro, una cosa es lo que se ve en las películas del cine, qué sé yo, sobre la Segunda Guerra Mundial y todo, que efectivamente terminan con victoria de los aliados de Estados Unidos, pero otra cosa que no es tan fácil de digerir es que en los últimos 20 años, llamémoslo así, o 25 años, Estados Unidos ha perdido todas las guerras que ha entrado. Bueno, y perdió la guerra a Vietnam, claro, donde quería sacar a los vietnamitas y finalmente los vietnamitas siguen gobernando. Perdió la guerra en Afganistán, donde quería sacar a los talibanes y a todos y siguen gobernando. Y desde ese punto de vista... Y aunque ganó la guerra en Irak, digamos, fue una victoria amarga, ¿sí? Porque claro, tumbó a Saddam Hussein, pero finalmente... ¿Siguieron los talibanes igual? Sí, Irak sigue siendo, aunque digamos hay cierto control sobre Irak, es un país todavía con un signo de interrogación. Exactamente. Entonces, esto de embarcarse en una situación que puede ser ahora con el continente sudamericano, digamos, con Venezuela, ¿qué tanto sientes tú que el peso de las incursiones recientes afecta, para bien o para mal, la situación con Venezuela? Bueno, aquí hay algo interesante, que es, se habla de una nueva doctrina en Estados Unidos, que sería la doctrina Donroe, D-O-N-R-O-E, Donroe, que sería la continuación de la doctrina Monroe, con M. Monroe proclamó que América para los americanos, esto en el siglo XIX, sí, y lo planteó de cara a las potencias imperialistas europeas. Y digamos, a los británicos, a los franceses, que tenían, a los holandeses, que tenían ambiciones de insertarse en América Latina, les dijo, un momentito, América para los americanos, que es un slogan que muchos latinoamericanos podrían aceptar, claro, América para los americanos, para todos nosotros. No, era América para Estados Unidos. Es que en Estados Unidos le dicen América a Estados Unidos. Exacto, entonces América, digamos, Latinoamérica para Estados Unidos, esta es nuestra área de influencia, y acá no tienen cabida los ingleses, los franceses, todos para afuera, ni los portugueses, ni los holandeses, ninguna de las viejas potencias coloniales. Bueno, esa doctrina del siglo XIX ahora la estaría regenerando Donald Trump, y por eso la doctrina Donroe, es decir, en vez de Monroe, Donroe, y que es, digamos, Estados Unidos está teniendo cada vez más, prestando más atención. Durante mucho tiempo este hemisferio fue dejado de lado, pero hay materias primas, y sobre todo, si tú lo ves, por ejemplo, la preocupación que tiene Estados Unidos de cara a Ecuador. Digamos, Estados Unidos había declarado abiertamente y mandó altos funcionarios a Ecuador antes de las elecciones, planteando que a ellos les gustaría volver a tener una base naval ahí, y que esa base naval sería un contrapeso al puerto que ha construido China
en el Perú, Chiclayo, y bueno, esto es, sería, digamos, parte del interés, el interés manifiesto de Estados Unidos dijo, lo vamos a hacer para controlar el narcotráfico, pero hay mucha sospecha que en Ecuador, en el primer lugar, y por eso el plebiscito fue mayoritariamente de rechazo a la reinstalación de bases militares estadounidenses. Más del 60% de los ecuatorianos votaron en contra, 40% a favor. De manera que eso te dice volúmenes de cómo se está dando esta lucha, sí, esta pugna geopolítica, incluso en nuestra región. Bueno, vamos a seguir viendo esto en este segmento y actualizando la información porque las cosas se están moviendo bastante más rápido de lo que parecía que cómo iba a seguir esto. Sí, sí, siempre va más rápido. Vamos con tu libro. Oye, tengo un libro de un escritor italiano, Antonio Scurati. Scurati. S-C-U-R-A-T-I, Scurati. Es de Alfaguara y el libro tiene un título que tú no puedes adivinar, M. M puede significar muchas cosas, pero en este caso significa una sola, Mussolini. Y es El hombre de la providencia. Es uno de los volúmenes, de varios volúmenes, que él dedicó a seguir el auge, y este va desde 1927 a 1933, el auge de Mussolini, y cómo él va generando este enorme movimiento que es el fascismo, justamente a diferencia del alemán que era el nazismo, en Italia es el fascismo, y cómo, digamos, aunque está escrito, digamos, el punto de vista de Scurati es crítico de Mussolini, él deja ver las grandes virtudes que tenía Mussolini, un personaje tremendamente carismático e increíblemente audaz, y que se atrevió a romper, a cruzar muchas líneas rojas y que en definitiva se impone. Pero el libro, digamos, más de la mitad del libro está dedicado a una situación que es bastante desconocida, y es la expansión colonial de la Italia fascista. Y una de las principales irrupciones fascistas para lo que llamaban la reconstrucción del Imperio Romano, hablando de revisionismo histórico, es la invasión a Libia, sí, que en aquel entonces llamaban Tripolitania. Y bueno, es un libro, la parte dedicada a la conquista de Cirenaica, que está cerca de la frontera con Egipto, y Tripolitania, es absolutamente fascinante porque es una guerra en el desierto más brutal del norte de África, y allí el fascismo italiano comienza a operar con algo que estaba en la doctrina militar fascista, con gases tóxicos, el gas mostaza, y cómo utilizan el gas mostaza contra las tribus que vivían en esa región y que combatían contra el colonialismo italiano. Es un libro tan bien escrito. Mira, y yo creo que, no lo he leído, pero yo creo que además muy importante de leer hoy. ¿Por qué? Te voy a decir, porque tú estás viendo, y yo lo he dicho varias veces acá, tú estás viendo un renacimiento de un fenómeno, que es el fenómeno de el líder, más que su ideología, más que su cosa, es su carácter, su fuerza, su empresa. Lo viste en Hitler, lo viste en Mussolini, claro. Lo viste en España, con una serie de cosas donde, independientemente de qué es lo que piensa cada cual, se pone toda la, si tú quieres, toda claro, toda la suerte del futuro de los países sobre el líder carismático fuerte, y yo creo que eso de alguna manera se está reviviendo un poquitito en algunos países. Algo de eso hay, sin duda, sin duda. Ahora, este libro son varios volúmenes de Scurati, te digo, escribe pero extraordinariamente bien, y son pocos los autores italianos que hemos reseñado, pero este es sobresaliente. Fantástico. Muchas gracias, Raúl, y gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Muy buenas noches.